Buenas tardes. Estábamos dando unos minutillos de cortesía, no sé cómo va. Sí, yo creo que vamos a dar comienzo. Bueno, buenas tardes y muy bienvenidos, como siempre. Espero que hayáis pasado un buen verano y que la vuelta al cole la hayáis cogido con tantas ganas como las vacaciones, ¿verdad? Bueno, esta tarde vamos a hablar de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Es una jornada que hemos organizado de manera conjunta con el Centro de Estudios del Consumidor de Castilla-La Mancha. Por hacer una breve introducción, todos sabemos que el acceso a la vivienda en España para muchas familias solamente ha sido posible gracias a que se les ha concedido un préstamo o un crédito con garantía hipotecaria inmobiliaria. Esta ley que hoy vamos a analizar no solamente pretende transponer la Directiva 2014-17 de 4 de febrero del 2014, sino que también pretende conjugar dos pilares fundamentales en este derecho, también fundamental, que es el acceso a la vivienda. Estos pilares son el progreso económico y la seguridad jurídica. El progreso económico se lo vamos a dejar a los economistas, que nosotros ya tenemos bastante, y en relación con la seguridad jurídica que ha quedado en entredicho con la crisis que pasamos, pues tenemos que dar seguridad, digamos, a las dos partes, ¿no?, que forman el contrato de préstamo o de crédito. Por una parte, a los prestamistas, como profesionales, se les va a exigir un plus de responsabilidad en relación con el trato que van a tener con los prestatarios, y en relación con los prestatarios, la directiva se ceñía simplemente a los préstamos y a los créditos que se concedía a los consumidores, y nuestra ley ha ido más allá y no solamente hace referencia a los consumidores, sino a todas las personas físicas. Y realmente el objetivo, y digamos, por eso decimos la seguridad jurídica, es lo que pretende evitar es que lleguemos a esa ejecución hipotecaria con el fatal resultado de perder la vivienda. Solamente para finalizar ya esta introducción, quiero resaltar tres aspectos de la ley, como son toda la normativa que se incluye, toda la regulación sobre transparencia y conducta de mercado, el régimen jurídico de los intermediarios y el régimen sancionador. Espero que disfrutéis de la jornada. Bueno, se me ha olvidado comentaros, en este caso vamos a hacerla un poco, digamos, os voy a contar las especialidades de la jornada, porque es muy práctica y no vamos a poner las típicas PowerPoint con todo el desarrollo teórico de cada uno de los ponentes, sino que van a hacer entre ellos preguntas y respuestas, ya decimos, con esa visión eminentemente práctica. Pues paso a presentaros. A mi derecha tengo a Alicia Agüero Ortiz, es doctora en Derecho, investigadora y árbitro en el Centro de Estudios de Consumo y asesora legal en el Centro Europeo del Consumidor. A su derecha, a su vez, está Ángel Carrasco Perera, que es catedrático de Derecho Civil, director del Centro de Estudios de Consumo de Castilla-La Mancha, como he dicho, con entidad con la que organizamos esta jornada, y director del Departamento de Gestión del Conocimiento de Gómez Acebo y Pombo. A mi izquierda está don Luis Fernández Bravo Francés, que es notario de la localidad de Puertollano y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, y a su vez a su izquierda está Encarna Cordero Lobato, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, investigadora del Centro de Estudios de Consumo de Castilla-La Mancha y asesora en Pérez Llorca. Pues sin más, le paso la palabra a Ángel. Vale, gracias, Miriam. Buenas tardes a ustedes. Con objeto de disgregar el conocimiento de la ley, yo voy a ir preguntando a mis compañeros, bueno, yo también, algunas cuestiones, una sucesión de cuestiones aisladas y puntuales, para no darles a ustedes la paliza de que a uno de nosotros o todos contáramos una ley que ya sustancialmente el abogado tiene que conocer, porque lleva
casi 3 meses en vigor. Esto lo hicimos así en Toledo y salió bien. Salió bien en el sentido del formato, no salió bien en el sentido del contenido. Quiero decir, el contenido es algo que juzgarán los oyentes. El formato es bueno porque es muy ágil. Voy a empezar yo un ratito y después le preguntaré a Alicia, aquí a mi izquierda, 3 cosas, que son 3 desarrollos de 3 puntos de la ley, y así sucesivamente. Para que lo vean cuál es el sistema, voy a empezar yo contando algunas cositas, más bien de carácter general. Como saben ustedes, nuestra ley no es un desarrollo de la Directiva 2014-17. Nuestra ley es una ley que tiene por objeto la transparencia y las cláusulas. La directiva no tiene ninguna de estos 2 extremos como objeto. Nosotros, a propósito de la directiva, hemos hecho nuestra ley para España, para solucionar el problema histórico español, que fue la cláusula suelo, y todas las que vinieron después. Nuestra ley es una ley, lo dice varias veces, una ley de transparencia. ¿Pero transparencia en qué sentido? Si es transparencia en el sentido de la orden y de la normativa bancaria de transparencia, pues no se está diciendo mucho, porque el Tribunal Supremo había sostenido ya históricamente que la normativa de transparencia bancaria, la del 2011, la última en vigor, no servía para romper la maldición de la falta de negociación explícita en las condiciones generales, sobre todo en la cláusula suelo. Si transparencia es transparencia bancaria, poco hemos ganado con esta ley. Y si transparencia es lo que entendió el Tribunal Supremo como transparencia después del 2013 con la sentencia de la ley del suelo, transparencia entonces es una cosa muy concreta. Es que ciertas cláusulas que constituyen el objeto esencial del contrato tienen que haber sido formuladas de modo transparente para que no se practique sobre ellas control de contenido. Son 2 mundos completamente distintos, vinculados con la misma palabra, transparencia. ¿A cuál se está refiriendo la ley? Uno pensaría, bueno, lo que nosotros hemos querido es resolver el problema de las cláusulas suelo y otras cláusulas que vinieron detrás eventualmente no transparentes, como por ejemplo la última, la IRPH. Nuestro problema era un problema de la transparencia de la cláusula, no un problema en general de la transparencia bancaria, y queríamos solucionar un problema de cláusulas. Pero no es verdad, porque lo que ha hecho la Ley 5/2019 no es solucionar un problema de transparencia, el artículo 14 y el 15. Ha sido establecer ya, con carácter de norma imperativa, cómo deben ser determinadas cláusulas. La suelo, que la ha prohibido, la de vencimiento anticipado, la de intereses moratorios, la de gastos. Es decir, muy poco se fía la ley nuestra del criterio de transparencia en la contratación, cuando huyendo de él lo que hace es establecer normas imperativas sobre la admisibilidad o el contenido definitivo de ciertas cláusulas. Esas 5 cláusulas, básicamente que regula la ley con contenido imperativo, hacen innecesario prácticamente toda la regulación de los artículos 14 y 15 sobre transparencia, porque el objeto de esa regulación era precisamente conseguir la transparencia de las cláusulas de objeto. Y ahora resulta que las cláusulas de objeto en el contrato están todas reguladas imperativamente si no hay margen posible para la negociación. Eso da lugar también a otras disfunciones de la ley. Si transparencia es lo que entendió la sentencia del 2013 sobre transparencia de la cláusula suelo y después otras cláusulas, esta ley solo podía ser una ley de consumidores. El artículo 14, la obligación de transparencia por parte del banco, y el artículo 15, la intervención del notario, solo tiene sentido en contratos con consumidores, porque fuera de los contratos con consumidores no se exige que las cláusulas de objeto sean transparentes, según el Tribunal Supremo. Y sin embargo, nuestro ámbito de aplicación de la ley va más allá de eso. Es que estamos entendiendo por transparencia otra cosa. Porque si estamos entendiendo otra cosa, lo mismo que en la orden del 2011, no nos sirve la ley para nada. Igual que la orden del 2011 no nos sirvió para nada y quedó englutida con los pleitos sobre las cláusulas suelo y las otras. El desajuste de la ley nos indica además que, siendo una ley de cláusulas, básicamente es una ley importante en materia de cláusulas, no sabemos
Si esta regulación de las cláusulas, por ejemplo, la de vencimiento anticipado de la que va a hablar ahora Alicia, se aplica solo a los contratos con consumidores. Pero si estábamos hablando de transparencia en el sentido de la sentencia del 2013 de la cláusula suelo, solo debería aplicarse a contratos con consumidores. Esta ley era una ley, debía ser como ley de transparencia, que sí se llama una ley exclusivamente de consumidores. Puesto que fuera de ese ámbito el control de transparencia no se aplicaba. Y sin embargo no podemos saber exactamente cuál es el ámbito de aplicación de la ley, porque tampoco sabemos cuál es el concepto de transparencia que maneja. Para acabar esta pequeña intervención mía, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 5/2019? ¿A qué contratos se aplica? Se aplica a 8 supuestos de contratos, que son extraíbles de la cláusula de los dos apartados del artículo 2. Primero, y ahora veremos las consecuencias de eso, el préstamo hipotecario a consumidor para cualquier finalidad, que no sea residencial, incluso para comprarse un barco, y garantizado sobre vivienda nueva o usada u otro inmueble de uso residencial, que no sea solo vivienda. Primer supuesto al que se aplica la ley. Para cualquier finalidad. Puede ser la adquisición de vivienda, en cuyo caso el modelo ya es cerrado. Préstamo hipotecario al consumidor para la adquisición de vivienda garantizada con la misma vivienda. Ese es el supuesto básico, pero está incluido en este más amplio. Préstamo hipotecario al consumidor para cualquier finalidad garantizado con un inmueble de uso residencial que no tiene por qué ser la vivienda ni el que se está comprando con la financiación. En segundo lugar, la ley se aplica al préstamo hipotecario a una persona jurídica, a una sociedad, en el que se subroga posteriormente la persona física que compra el inmueble del promotor cuando este inmueble sigue siendo hipotecado. La ley se aplica a partir del momento de la subrogación. Tercero, la ley se aplica a un préstamo hipotecario a persona física no consumidora, un empresario autónomo, para cualquier fin, con garantía de vivienda o de otro inmueble de uso residencial. Cuarto, se aplica a un préstamo hipotecario a una sociedad mercantil con cualquier fin y garantía de un inmueble de uso residencial, constituyendo la hipoteca una persona física aunque no tenga la condición de consumidor, por ejemplo, el administrador consejero delegado. 5. Se aplica en el mismo caso que el anterior, sociedad mercantil, prestando al consumidor una fianza personal. El consumidor, no ya el administrador persona física. Sexto, se aplica al préstamo no hipotecario a consumidor cuyo objeto sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos, es decir, préstamos sin garantía hipotecaria. Séptimo, se aplica al préstamo no hipotecario a persona física no consumidores, autónomo, o a sociedad mercantil cuyo objeto sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre inmuebles sin necesidad de hipoteca. Y por último, se aplica a préstamos no hipotecarios, sino personales o mercantiles, garantizados adicionalmente, además de que puedan estar garantizados, por ejemplo, con una reserva de dominio, garantizados con hipoteca inmobiliaria sobre inmueble residencial, por ejemplo, un préstamo para comprar un coche garantizada con una hipoteca en la segunda vivienda en Alicante. Todas estas 8 variaciones, que no están en la directiva, que eso es un subproducto de la ley española, descuajan el sentido de la ley, porque no tiene ningún sentido después que una vez hecho una delimitación que comporta esta extensión a 8 supuestos tan dispares, el ámbito de aplicación después de la ley ya no haga discriminación entre ellos. Yo creo, y con esta parte mía acabo, creo lo siguiente, y en esto estoy, digamos, en contradicción con posturas sostenidas, básicamente por registradores, pero bueno, eso es una cosa que siempre ocurre. Creo que en un préstamo comercial, en el que sea garante
en el que sea garante una persona física, ya sea garante personal o sea hipotecante de un inmueble suyo por deuda de la sociedad, creo que los artículos 14, transparencia bancaria, 15, intervención del notario, 23, límite de intereses de demora y 24 solo se aplican en favor del consumidor, no se aplican al préstamo o al crédito subyacente. De forma que es posible, en primer lugar, que la sociedad mercantil no tiene que ir a ver a Luis a pasar el acta del artículo 15, debe ir el fiador o el garante personal, y que un préstamo contra la compañía puede ser vencido por incumplimiento de un solo plazo, pero en cambio hay que esperar arriba el vencimiento de los 12 plazos del artículo 24 para el vencimiento del mismo préstamo, para el garante real o personal que es persona física, que ni tan siquiera es consumidor, lo cual es una monstruosidad. Puede darse el caso que una persona jurídica, sociedad, sea el garante, hipotecante por deuda ajena, con un inmueble residencial o fiador, de un préstamo subyacente que se haga a un consumidor, con cualquier finalidad. O incluso un préstamo subyacente que se haga a un consumidor para comprarse una casa y una garantía hipotecaria o una garantía personal prestada por su sociedad familiar. Pues bien, creo que la sociedad familiar no tiene derecho al protocolo de transparencia del artículo 14.2, no tiene que pasar a ver a Luis para que le haga un acta notarial y podríamos decir, tampoco tiene derecho a los límites de intereses de demora del artículo 23 porque es una sociedad y no tiene derecho a la panacea del vencimiento anticipado del 24 porque es una sociedad, abajo sí lo tiene el otro. Y sin embargo en este caso no funciona, porque si arriba la sociedad, que puede ser familiar o no familiar, la sociedad no tiene el límite de los intereses de demora del artículo 23 y no tiene el límite del vencimiento anticipado del artículo 24, en el momento que se vaya contra ella como codeudor solidario, pero no se pueda ir en la misma cuantía o en el mismo tiempo contra el deudor individual subyacente, si paga la sociedad arriba, porque su vencimiento anticipado no tiene privilegios y los intereses de demora no tienen límite del artículo 23, tiene acción de regreso contra el consumidor por todo lo que ha pagado y en el tiempo en que ha pagado. Y como eso no puede ser, porque entonces destroza el equilibrio del sistema, haciendo inútil para el consumidor las ventajas del artículo 23 y 24, hay que proponer, lo cual es otro descalabro conceptual, pero hay que proponer que cuando la persona física es garante real o personal de un deudor subyacente, consumidor, que pide un préstamo para un fin residencial, también la sociedad arriba está protegida por el artículo 23 y por el artículo 24 para que no pueda perjudicar al deudor consumidor en vía de regreso. Fijaros que antes había propuesto que la hipótesis inversas no. Cuando el sujeto de persona física era arriba, no. Se protege a él y a la sociedad de abajo no se nos protege. Eso es una consecuencia que me parece ineludible del sistema de la ley. En tercer lugar, entiendo que el préstamo no hipotecario, sea quien sea, no está en el protocolo notarial del artículo 15. Es decir, que no hay que pasar por el notario para obtener un préstamo del artículo 2.2 de la Ley 5 de 2009, que no lleva una hipoteca adosada. Y que, por tanto, tampoco hay que pasar por la orden GEA del año 2011, que no hay que hacer escritura pública, se puede hacer, pero que no hay que hacer escritura pública, y todo lo demás. Y que, lógicamente, está fuera del procedimiento de ejecución hipotecaria. Y, por último, en cuarto lugar, sostengo que el sujeto físico que no es consumidor, sino autónomo o administrador de una sociedad que está prestando con su propia vivienda garantía real para una deuda comercial de la sociedad, ese tampoco está protegido por el protocolo de transparencia.
Creo que el artículo 14 y el artículo 15 no se aplican a la persona física no consumidora, por mucho que diga la ley lo que quiera decir en el artículo 12. Porque si nuestra ley es una ley de transparencia, y transparencia es lo que dijo la sentencia de la cláusula suelo del 2013, ¿para qué vamos a proporcionar transparencia a un autónomo en casa del notario si a fin de cuentas su contrato, sus cláusulas contractuales no pueden ser nulas por falta de transparencia? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Y por último, y ahora doy paso a Alicia, el banco, como consecuencia de ese trajín de los que están arriba y abajo y de la falta de criterio de la ley, el banco, por llamarlo de alguna manera, no prestamista, no tiene ningún incentivo, como consecuencia de la estructura de la ley, a subrogar al consumidor en el contrato del préstamo promotor. Porque si hubiera concedido un contrato de préstamo promotor con un tipo de interés que no sea consumerista, es decir, imaginemos que el IRPH fuera nulo, que no lo es ya, pero que se pudiera aplicar, lógicamente, con un promotor inmobiliario, con cláusulas de vencimiento anticipado contra el promotor a lo grande, con cláusulas de intereses y encima de anatocismo, tener que hacer una subrogación de ese préstamo al comprador de la vivienda, al promotor, al cual el promotor le dijo que iba a pagar el resto de la hipoteca del precio de la vivienda subrogándose, no crea ningún incentivo para el banco, porque para el banco solamente es un canto de transacción. Por lo tanto, la hipoteca al consumo, la hipoteca de adquisición de bienes inmuebles al consumo, la hipoteca subrogada en el promotor, que es la que todos los españoles han estado comprando en la época pasada, va a ser transaccionalmente mucho más cara y más difícil de obtener por parte del consumidor. Bien, esta es mi intervención hasta aquí. Después ya veremos si vuelvo o no vuelvo. Ahora le voy a preguntar a Alicia, para que veamos, no me tiene que responder a mí, porque yo sé lo que piensa, ¿no? Aunque no todo lo que piensa lo comparto. Vamos a otro tema muy interesante de la ley, después de la última sentencia del Tribunal Supremo del jueves pasado. Le voy a preguntar una cosa del artículo 24, vencimiento anticipado. Vamos al vencimiento anticipado. ¿Sabéis que la disposición adicional 1, cuarto, o si no sabéis, lo va a decir ella, establece un régimen transitorio para las cláusulas de vencimiento anticipados en contratos hipotecarios anteriores a la entrada en vigor de la Ley 5/2019 y distingue según hubiera pasado en ciertas cosas en el tiempo intermedio. ¿Vale? Esta es la pregunta. ¿Qué ocurre con el vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios al consumo anteriores al 5/2019, cuando en el momento en que se concertó la cláusula de vencimiento anticipado, que no era la del 24, ni estaba ajustada al 24, que era posterior, hubiera de ser calificada como nula por abusiva, por las razones que ustedes saben ya desde el momento de la sentencia ACIP? Muchas gracias. Pues hasta el momento, por lo que parecía por la disposición transitoria 1.4 de la ley, parecía que ello iba a depender del momento en el que se encontrara el préstamo, si estaba en una situación de pago o de impago. Lo que viene a decir la disposición transitoria 1.4 es que la ley, el artículo 24 de la ley del vencimiento anticipado, resultara de aplicación a aquellos préstamos concedidos antes de su entrada en vigor que no hubieran sido vencidos anticipadamente, con independencia de que se hubiera iniciado o no un proceso de ejecución hipotecaria. Por lo tanto, para aquellos préstamos anteriores que estuvieran en una situación de pago, que no se hubiera declarado el vencimiento anticipado, les resultaría de aplicación el artículo 24. Por lo tanto, la cláusula de vencimiento anticipado, que entenderíamos abusiva por permitir el impago, por permitir el vencimiento anticipado por impagos de cualquier parte de capital o de 3 cuotas, quedaría integrada por la regla del artículo 24, es decir, que si el impago se produce en la primera mitad de la vida del préstamo, este tiene que ser de al menos 12 cuotas mensuales o el equivalente o un 3% del capital prestado. Y si el impago se produjera en la segunda mitad de la vida del préstamo, tendría que ser equivalente a 15 cuotas mensuales o un 7% del capital prestado.
Esto parecía una cosa clara, todos aquellos préstamos que estuvieran vencidos tendrían que sobrevivir con su propia cláusula de vencimiento anticipado y correr la suerte que los tribunales determinaran. Pero ha llegado la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de septiembre del 2019 y nuevamente tenemos la situación que se produjo con las cláusulas suelo. Esto sí es abusivo, muy mal, tenemos que proteger al consumidor, pero por donde doy lo quito. El Tribunal Supremo, como saben, está empeñado en salvar las cláusulas de vencimiento anticipado y permitir que se pueda ejecutar. Está firmemente convencido de que no se deben sobreseer estos procesos. Entonces, lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de septiembre, asumiendo en su opinión la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 26 de marzo de 2019 y los autos de 3 de julio de 2019, es que solamente podrá integrar la cláusula de vencimiento anticipado reputada abusiva ya en sus sentencias anteriores si el contrato de préstamo hipotecario no puede subsistir sin esta cláusula, como dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para todos los juristas, en mi opinión, resultaba evidente, vale, el contrato de préstamo hipotecario, es que es la parte que menos gusta, el contrato de préstamo hipotecario puede sobrevivir perfectísimamente sin la cláusula de vencimiento anticipado, que no es un elemento esencial del contrato. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es que no puede subsistir sin esta cláusula porque, de lo contrario, el acreedor no hubiera contratado el préstamo. Justamente lo que nos decía la sentencia de 26 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea era que el criterio de supervivencia o no del contrato tenía que ser un criterio objetivo, es decir, que no dependiera de la opinión de las partes de cuál hubiera sido su voluntad contractual en abstracto antes de saber qué iba a pasar, que es justo lo que el Tribunal Supremo está adoptando como criterio, un criterio subjetivo. El acreedor no hubiera suscrito el contrato. En la sentencia de julio de 2019, en el auto, lo que venía a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que debía evaluarse si podía subsistir o no el contrato en función de si comportaba la nulidad contractual de conformidad con el derecho de contratos del ámbito nacional, y no lo comporta. Sin embargo, como digo, el Tribunal Supremo ha comprendido que sí. El segundo requisito para pasar a integrar la cláusula era que si determinásemos que el contrato no podía subsistir y provocaba la nulidad del contrato, esa nulidad perjudicara a modo de sanción al consumidor, que es lo que se produciría en caso de que declaráramos nulo el contrato de préstamo. Tengo que devolver toda la cantidad en el momento y no dispongo de ella. Pero esta nulidad de la que habla el Tribunal Supremo no comporta eso, comporta sencillamente que queramos integrar, pero no perjudica al consumidor que no haya cláusula de vencimiento anticipado. Sin embargo, el Tribunal Supremo no realiza este segundo análisis. Dice, como no puede subsistir la cláusula, podemos integrarla con una norma de derecho nacional aceptada con posterioridad, publicada con posterioridad, como sería el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Por lo tanto, incluso cuando sea en perjuicio del consumidor, el Tribunal Supremo decide integrar la cláusula. Pero no procede a su integración. Lo que hace es establecer unas pautas, unos criterios para que jueces y tribunales de rango inferior puedan actuar cuando se presenten este tipo de casos y todas aquellas ejecuciones que tienen suspendidas. ¿Y cuáles son los criterios? En primer lugar, aquellos préstamos que hayan sido vencidos y que se haya iniciado la ejecución hipotecaria antes de la aprobación de la Ley 1/2013. Si alguien me puede iluminar sobre por qué este momento en concreto. No te líes, que se nos va el tiempo. Es que es muy apasionante el tema. Date cuenta que no queda ningún préstamo vivo hoy en España que sea anterior al 2013. Ponte que sea previo al 2019. Para los anteriores se sobresee. Para los que se haya iniciado la ejecución hipotecaria, caben con posterioridad a la Ley 1/2013, caben dos supuestos. Que el acreedor haya esperado para declarar vencido el préstamo al incumplimiento del número de cuotas que dice el artículo 24 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, o que no. Si las hubiera esperado, entonces el procedimiento sigue. Si no hubiera esperado a ese cúmulo de cuotas, por ejemplo, en un caso que vamos a ver de Fuenlabrada, que se incumplieron 6 cuotas cuando se venció el préstamo, entonces se sobresee. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo que está diciendo es que en el momento en el que se tenga que retomar,
se hayan incumplido esas cuotas. Y aquí, con el permiso de mi maestro, tengo que hacer dos breves reflexiones. En primer lugar, si yo venzo el préstamo al sexto incumplimiento, por más que esto lleve suspendido 2 años, no se han incumplido más cuotas que puedan crecer, por más que virtualmente yo esté incumpliendo muchísimo, porque me han vencido. Entonces ya no hay devengo de cuotas. Por lo tanto, no estoy pagando cuotas. Por otro lado, si me han declarado abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, no se ha vencido anticipadamente. No se ha producido el vencimiento anticipado con efectos Stunk y todos estaríamos en la cláusula de la disposición transitoria 1.4 de la ley. Pero con todo. El vencimiento anticipado no se habrá producido, pero las cuotas se han seguido devengando. Bueno, dejémoslo, ya dije que no hablaras de eso. Dejémoslo porque es muy complicado. Bueno, por favor, no tenemos ese tema. Que te dije que no El tocáramos caso, ese tema. no pasa nada. La cuestión, el Tribunal Supremo está pensando si esto lleva suspendido dos años, ya se han acumulado los 12 o 15 cuotas y, por lo tanto, todos para adelante. Pero para el caso de que esto no sucediera, prevé la posibilidad que declaró el auto de 3 de julio de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de iniciar un segundo proceso de ejecución hipotecaria, alegando que ya no se hace sobre el mismo título ejecutivo, no se hace sobre la cláusula que ha sido declarada nula, sino sobre la ley. Por lo tanto, se permite integrar y para el que estuviera fuera de estos criterios, que inste un nuevo proceso de ejecución hipotecaria. Fue elaborada. O sea, el resultado es, el Tribunal Supremo es lo que dice. Y ya no lo critiquemos más porque no es un tema que vengamos aquí a eso. Lo que dice, que hay objeciones procesales a patadas, ¿no? Pero que lo sepan. Es que si estaba suspendido, como estaban suspendidos todos en Madrid, porque estaba esperando la sentencia de por ahí, y iba a ser declarado nulo porque tenía una cláusula de vencimiento por un solo pago. Ahora, lo que dice el Tribunal Supremo es que ahora, al día de hoy, sin más, se levanta la suspensión y se cuente. Si desde el principio de que dejó el tío de pagar lleva los 12 o las 9 mensualidades de eso, sigas adelante con el procedimiento de ejecución. Plantea problemas procesales, plantea otro tipo de problemas, pero eso es lo que dice. No confírmese y súbrese ese procedimiento de ejecución y ponga otra nueva demanda. Ahora basada en el artículo 24, pensando que ya lleva mucho tiempo el tío incumpliendo y, por lo tanto, satisface esos estándares. No dice eso. Dice, continúese. Eso plantea un problema procesal. Pero no podemos tratarlo aquí porque si nos va... Hablamos entonces de la LEC en lugar de hablar de la LECI. ¿Más? Pero no hables de Parla. No me interesa Parla. Entonces, aprovechando el caso de Fuenlabrada... Tampoco, no me interesa Fuenlabrada, no. Bueno. Pues sobre el vencimiento anticipado, esencialmente Vale. eso, que es tratar de... Tenemos que darlo como digo, como píldoras para que la gente lo vea, ¿no? Y para que la gente vea lo que hay es. Y ahora te voy a preguntar otra cosa. Pero, ¿cuál es el criterio del abogado general para la transparencia de la cláusula IRPH? Eso lo puedo... Y no te metas con él. No. Lo voy a responder mucho más fácil. No se entiende muy bien lo que ha pasado en las noticias con los titulares. Lo que dice en el punto, creo que es 124 o 129 de sus conclusiones, es que la cláusula incorporada era completamente transparente y que y que la entidad bancaria no tiene ninguna obligación de asesorar sobre las diferencias y las diferentes implicaciones que tiene el acogerse al IRPH o al Euribor, que esto ya siendo un índice que está publicado oficialmente y que se puede observar cuál es la fórmula matemática, hay numerosos simuladores y que el consumidor puede comparar antes de contratar. Y como conclusión lo que dice es que para comprender que la cláusula fuera transparente debe verificarse, uno, si se han cumplido las normas nacionales de transparencia, es decir, si se entregó la información que exigía la circular del 90, ahora la del 2011 en su modificación actual, etcétera, que tiene que darse, como saben, con la nueva modificación
Tras el desarrollo reglamentario de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, se tienen que dar 3 escenarios, uno de estrés, uno favorable y uno medio, sobre la evolución de los índices, para que el consumidor pueda percibirse de cuál puede ser el tipo máximo más o menos al que estaría expuesto, de conformidad con la evolución histórica de ese índice. Pero eso no lo teníamos antes, eso ha sido a partir del 2019. También que se explique cuáles son los elementos que se toman en consideración para hacer el cálculo, y en concreto se refiere al nombre del índice, que se enuncie el nombre del índice para que el consumidor, pueda localizarlo, y las normas que lo regulan. Y por último, y esto sí que es novedoso, que se entregue información sobre la evolución histórica del índice. Esto sí que no lo teníamos antes en ninguna normativa, y lo introduce el propio abogado general en sus conclusiones. Entonces, habrá que ver cómo lo asume el Tribunal Supremo, puesto que al no estar previsto en una norma nacional, puede ser que no acoja este criterio. Pero incluso cuando fuera así, todo parece indicar que las conclusiones del abogado general son pro pervivencia y transparencia de las cláusulas de IRPH, pese a lo que se ha anunciado en prensa. La Ley 22/2007 regula la contratación de créditos, entre otros productos financieros, a distancia, y afecta también, está comprendido también ahí en los créditos hipotecarios, aunque para ellos no se aplica toda la ley porque, por ejemplo, no hay derecho de desistimiento, como si hay en otra clase de productos. No ha regulado el legislador del 2019, de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, no ha dicho nada sobre este extremo. Cómo juegan, cómo resultan, porque también esta ley nuestra del 2007 tiene requisitos formales y un procedimiento formal de contenidos de contrato y demás que hay que hacer constar. No ha dicho nada el legislador, con lo cual, ¿qué hacemos con la contratación de créditos a distancia, ya sean online o como sean? La solución, parece que la solución razonable pasaría por considerar que los requisitos de información en la contratación a distancia, en esa ley del 2007, están cumplidos si se cumplen los requisitos específicos de información establecidos en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Pero, como digo, nada ha establecido el legislador al respecto y bueno, pues, de hecho, nuestro legislador ha omitido una precisión que sí hacía a este respecto la directiva, y es que la directiva, en sus muchos pronunciamientos, decía que en la contratación a distancia de hipotecas los requisitos se entenderían cumplidos, los requisitos establecidos en la directiva correspondiente se entenderían cumplidos si se cumplían las previsiones específicas de crédito hipotecario. Nada ha establecido nuestro legislador, pero parece que esa solución debe ser la misma. Pero tenemos un segundo problema. Dice, bueno, cumplimos los deberes de información establecidos en la ley del 2019, pero claro, los cumplimos a distancia, ¿no? Los cumplimos a través de envío a distancia, telemáticamente de todo, porque esa es la base de este negocio, esa estructura de negocio se desarrolla así. Y muchos consumidores se sienten atraídos, además, por ese tipo de contratación, que además está incentivada pues, en ahorros diversos, ¿no? Claro, tenemos algún problema adicional. Todo el procedimiento de contratación, todas las obligaciones de transparencia, ¿no? Todo, que luego si hay más tiempo pues podemos comentar algo más. De hecho, me tocaba, o sea, yo también les puedo contar algo después, ¿no? Los diversos ítems y procedimientos de información, todo se desarrolla de ese modo. Toda la documentación, todos los papeles, todo se entrega de ese modo, sin contacto físico de nadie, sin que te lo entregue una persona. Bueno, puede ser posible, pero también se cumple de ese modo el régimen de lo que la ley llama de explicaciones adecuadas, porque aquí viene el verdadero problema. Resulta que nuestra ley, como ya hace la directiva, como hizo también, por cierto, la Directiva de Crédito al Consumo,
no se contenta con que al legislador, al consumidor, en nuestro caso a la persona física, lo empapelemos con un montón de formularios y de papel, sino que además no se agotan aquí las obligaciones de transparencia de información, sino que además hay que facilitar las explicaciones adecuadas. Y aquí pues ya tenemos algún problema, claro, porque si todo es un proceso online, puede haber un servicio automático de contestación de preguntas frecuentes, las FAQ y tal. ¿En qué medida puede esa entidad que ha contratado de esa manera, cuando no hay un soporte físico personal ni la posibilidad de que el consumidor reciba de una forma adecuada, ¿sería adecuada esa forma de recibir las cuestiones o las respuestas a sus consultas, ¿no?, a través de las FAQ, ¿no?, a través de un formulario al que se le remite o de un servicio inteligente, un Siri hipotecario, ¿verdad?, que alguna entidad de este tipo, ¿no?, pues, formúleme las preguntas que yo le voy contestando? Pues la verdad no lo sé, es posible pues que pueda cuestionarse si realmente se trata de explicaciones adecuadas, ¿no?, en el ámbito de inseguridad en que nos movemos, con lo cual pues así quedaría la cuestión. No me voy a extender porque estamos... Estos son, a mi juicio, el problema son las explicaciones adecuadas. Creo que el soporte documental adicional, tanto la ficha de apetencias estandarizadas, la FIPRE, que hay que dar diversos papeles. Por supuesto, la publicidad puede ser online también, cumpliendo todos los requisitos, no hay ningún problema. Como digo, todas estas fichas de información previas, específicas, muy detalladas, pueden ponerse a disposición del cliente de una forma telemática, indudablemente, que es así. El problema lo veo más, desde luego, con las explicaciones adecuadas y también, lógicamente, con que por mucha entidad que haya online, pues alguien tendrá que acudir a la notaría, etcétera, y facilitar todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, ahora pregunto, porque el artículo 15 tiene muchos flecos, el de la intervención del notario. Para algunos es el artículo estrella de la ley, ¿no? Luis, te pregunto, tú eres notario. Exactamente, ¿hasta dónde llegáis en el artículo 15? ¿Qué es lo que hacéis y no hacéis? Bueno, enlazo con... ¿Cómo incrementáis el proceso de transparencia en el sentido de lo que verdaderamente podéis hacer y no podéis hacer? O sea, ¿cuál es la función del notario en la Ley de Crédito Inmobiliario? Bueno, buenas tardes a todos. Aprovecho para saludaros. Bueno, bien, Ángel, ya voy al grano. Vamos a ver. Tú no te atreviste, yo sí, porque tengo privilegio. Entonces, vamos a ver. La función del notario en el ámbito del derecho español corresponde al modelo de notariado latino. Es decir, el notario tiene unas especiales características por posición al notario anglosajón. Nos movemos en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva, es el derecho cautelar, es lo que encarna, me he oído muchas veces. Yo comparo nuestra función con la medicina y siempre digo que la función del notario es medicina preventiva, mientras que la función jurisdiccional sería medicina curativa. Es decir, intentamos evitar conflictos en origen o minimizar aquellos conflictos que no se pueden evitar precisamente dotando de una seguridad y certeza a las relaciones jurídicas entre particulares. Y esto se traduce en una especial función del notario latino que en el ámbito del reglamento notarial se recoge en el artículo 147 del reglamento. Parece que efectivamente la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario ha venido a innovar en lo que se refiere a la función del notario, pero yo sostengo que eso no es así. El notario, en el ámbito del reglamento notarial, ya tenía este artículo 147 en el que debemos interpretar, indagar y adecuar la voluntad de los otorgantes al negocio jurídico que verdaderamente se proponen realizar. Tenemos un deber de asesoramiento y además tenemos una función equilibradora, tenemos una función de corrección de las asimetrías informativas porque tenemos obligación de proporcionar mejor asesoramiento o mayor asesoramiento a la parte que está más necesitada de protección. Y entonces este artículo 147 del reglamento notarial nos coloca en una posición de garantes del consumidor y nos proporciona además una situación de control en lo que se refiere a la fase de celebración del contrato. Claro, si ya hacíamos esto, ¿para qué un acta previa? Permítanme los presentes poner una situación práctica que se daba, ahora ya menos, todos los días en la notaría.
Ustedes han contratado un contrato, o sea, han contratado una compraventa y un préstamo hipotecario, la inmensa mayoría, los más jóvenes quizá no, pero la inmensa mayoría de ustedes han estado en la notaría, saben cómo funciona aquello. De pronto, en el ámbito de la ley anterior, todo lo que se producía era una conmixción de todas las personas que tenían que intervenir en la operación. Tenían que comparecer allí el vendedor, el de la inmobiliaria, el del banco, el comprador, tenía que venir el señor que trae los cheques, y todo eso se tiene que producir en el funcionamiento de una maquinaria de reloj suizo. Con lo cual, cuando dos personas que, independientemente de su nivel de formación, pueden ser perfectamente un ingeniero informático y un señor que es cajero de Mercadona, no tienen por qué tener conocimiento profundo de cuál es la situación jurídica a la que se enfrentan. Evidentemente, relegar la función notarial a un momento último es absolutamente absurdo, porque no es posible que el notario vaya a ejercer esa función de asesoramiento, esa función de control. Lo que ha fallado aquí ha sido necesariamente la fase precontractual. La fase precontractual donde se verifica el control de transparencia en su doble vertiente, ¿no?, de transparencia formal y de transparencia material. Que el otorgante haya tenido la oportunidad real de conocer el funcionamiento real de las cláusulas que luego después se han declarado abusivas, y en relación además con el funcionamiento de las demás cláusulas dentro del mecanismo conjunto del contrato. Evidentemente, si en esa fase precontractual se ha producido esa imposibilidad de conocer, cuando llegamos al momento del otorgamiento del contrato, es materialmente imposible que esa persona vaya a echarse para atrás en una situación de presión y en una situación en la que ya no puede negociar esas condiciones del contrato. Entonces, ¿qué es lo que hace el acta previa? ¿Cuál es la función del notario aquí? Bueno, pues evidentemente la función del banco está perfectamente definida en el artículo 14 de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. El contrato se tiene que explicar por el banco. Las funciones de todas las características nuevas que se establecen respecto de las obligaciones del banco, deber de formación de los asesores del banco, deber de comunicación, deber de entrega de documentación, todo eso lo verifica el banco. ¿Qué es lo que hace entonces el notario? Un acta notarial, propiamente dicha. Luego, si quieres, Ángel, entramos con el valor del acta o lo vemos ahora, lo que tú quieras. Pero en este acta notarial lo que estamos haciendo es verificar que el banco ha cumplido con sus funciones y que, por lo tanto, se ha verificado los requisitos de transparencia, tanto en su sentido formal, en lo que se refiere a las condiciones del contrato, como también en su sentido material. Es decir, que verdaderamente esas personas que están allí manifiestan tener conocimiento suficiente de cuáles son las cláusulas del contrato que van a celebrar. Y eso se produce además en un entorno previo, un entorno totalmente desconectado de lo que es la operación previa de compraventa, porque no nos olvidemos que aquí es evidente que la hipoteca es accesoria del préstamo, que el préstamo es lo principal en el negocio de préstamo hipotecario, pero el préstamo y la hipoteca, a su vez, los dos conjuntamente son accesorios respecto del negocio principal, que en esta operación es siempre la compraventa. Es decir, estamos hablando de personas que lo que quieren es financiar, bien sea por necesidad o bien sea por interés, sus necesidades habitacionales, y por lo tanto lo que hacen es acudir a un préstamo hipotecario, porque de lo contrario no podrían acceder a la vivienda. Y por lo tanto lo principal es la compraventa. No es ni el préstamo ni la hipoteca. En definitiva, aquí lo que estamos haciendo es verificar el cumplimiento del control de transparencia a través de una actuación notarial por un funcionario totalmente independiente, y dotamos a esa situación de las características propias de un acta notarial. Ángel, no sé si eso responde a lo que tú esperabas. Sí, antes de preguntar lo de las visitas. Aprovecha y dice, yo le preguntaba, ¿cuántas veces tiene que ir? Es un debate que nos gusta mucho a Luis y a mí. ¿Cuántas veces tiene que ir una persona física al notario antes de firmar la escritura? ¿Vale? ¿Vale? Y no digas que menos de 3, ¿eh? Vale, no menos de 3, vale. Bueno, sí, te voy a decir que menos de 3. Vamos a ver, yo creo que aquí hay que partir de una base, y es que, según lo que yo acabo de exponer y según lo que todos los presentes habrán percibido en su propia vida personal, lo que para todos los que intervienen en una operación de el hat-trick, cancelación, compraventa y préstamo hipotecario, todo el mundo que interviene tiene un interés profesional o comercial, excepto los compradores, que lo que están haciendo es proporcionar una satisfacción a una ilusión o a un proyecto personal. Pero para todos los demás que he citado, el banco que cancela, la inmobiliaria, el que vende, el banco acreedor, la gestoría del banco, que eso es algo que la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario no toca y habría que empezar a tocar, ver qué es lo que pasa con la gestión postdocumental y ver
qué tipo de comisión encubierta se está generando. Y como consecuencia de todo eso, vamos a... Perdóname, Ángel, lo que me habías preguntado. ¿Cuántas veces van al notario? ¿Cuántas veces van al notario? Pues van al notario a las necesarias. Vamos a ver, aquí se ha producido dos extremos en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario que han llamado mucho la atención a todo el mundo. Primero, la gratuidad del acta en la función notarial. Y el segundo, que el particular tenga que ir más de una vez al notario. Bien, en cuanto a la gratuidad del acta, no es algo distinto de lo que ya estábamos haciendo conforme al artículo 147 del Reglamento Notarial desde el año, desde mucho antes del Reglamento Notarial del año 2007, porque está en el arancel de 1989, que a su vez recoge las normas de otro arancel anterior. El notario no puede cobrar ninguna prestación como consecuencia del asesoramiento en los contratos que autoriza. Y, por lo tanto, en el asesoramiento de un préstamo hipotecario, el notario no podía cobrar antes, igual que no puede cobrar ahora. Estamos prestando un asesoramiento imparcial, independiente. No es asesoramiento de parte, como el que es el que debe realizar un abogado, no es un asesoramiento económico, que es el que debe realizar un economista o un asesor fiscal, sino que es un asesoramiento independiente, exclusivamente centrado en las causas y consecuencias del negocio jurídico que se va a celebrar. Ese asesoramiento es, por tanto, gratuito. Lo era antes, lo es ahora en el ámbito de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. Y, en segundo lugar, ¿cuántas veces tiene que acudir el particular al notario? Señores, las necesarias. A todo el mundo le llama la atención que para un préstamo hipotecario haya que ir 2 veces al notario. Quien haya tenido la necesidad de gestionar la herencia, por ejemplo, de sus padres, habrá visto que se producen tantas visitas al notario como son necesarias, una para el acta de declaración de herederos o para solicitar la copia del testamento. Tenemos también la aportación de documentación al notario. Si tenemos un cuñado preguntón, normalmente se producen más visitas al notario, por parte incluso del cuñado preguntón que viene varias veces. Al final, sinceramente, acabas haciéndote amigo de los otorgantes porque van a la notaría tantas veces y preguntan tantas cosas a las que tienen derecho que se produce una conexión y una comunicación muy fluida. En el ámbito... Lo he avanzado antes. En el ámbito de la función notarial del notariado latino, lo que no es posible es reconducir la intervención del notario a una mera formalidad testimonial al final de un proceso. Porque si el notario tiene que desempeñar la función de asesoramiento, la tiene que desempeñar antes. La característica peculiar de la Ley de Crédito Inmobiliario es que, de acuerdo con el artículo 3º, este derecho, que a la vez es deber del consumidor, es irrenunciable. Por lo tanto, tiene que acudir al notario obligatoriamente. En los demás casos lo podrá renunciar, pero en este caso es obligatorio y, por lo tanto, va a tener que ir al menos 2 veces. Una para el otorgamiento del acta previa y otra para el otorgamiento del préstamo hipotecario, mediante un periodo de al menos 24 horas entre una y otra y un periodo de 10 días desde la fecha en la que se carga la documentación en la plataforma telemática, sobre la que luego volvemos, y el momento de la celebración del préstamo. Por lo tanto, el préstamo se tiene que autorizar como mínimo en el día 11 desde la fecha de la celebración, de la entrega de la documentación. Y entre medias se realizará el acta previa de información precontractual. ¿Y cuál es la tercera a la que se refiere Ángel? Pues la tercera es la que supone la libre elección de notario. La libre elección de notario es un principio que está recogido en la legislación notarial, así en general y muy concretamente en el reglamento notarial con especial peso. Luego, el Tribunal Supremo, no voy a citar ahora sentencias, sí que lo considera como un elemento fundamental en el ámbito de la contratación cuando se produce ante notario, porque si el particular tiene derecho al asesoramiento notarial, tiene también derecho a que sea asesorado por aquel notario que él considere más oportuno y, por lo tanto, tiene derecho a elegir notario. Además, en la Ley de Crédito Inmobiliario se considera como un elemento esencial. ¿Y cómo se produce la elección de notario? Bueno, pues hay básicamente 2 procedimientos. Uno físico o presencial, que efectivamente el señor comparece en la notaría con su carnet de identidad. Bueno, soy Ángel Carrasco, vengo Luis a que me hagas el acta previa de información precontractual. En ese caso, Ángel, te mandaría a tu casa porque tú ya te lo sabes. Pero, evidentemente, hay una segunda posibilidad que ha sido perfectamente admitida tanto por el reglamento, indirectamente, como sobre todo por las instrucciones de la Dirección General y por la resolución en consulta de 16 de mayo, que es la vía telemática para la elección de notario. Es decir, la posibilidad de que una vez que el banco carga la documentación en la plataforma telemática, automáticamente se va a generar un correo electrónico al particular para que tenga noticia de que la documentación que le ha entregado el banco está cargada en la plataforma y que a partir de ese momento tiene derecho a elegir notario. Es una aplicación que yo la he visto funcionar
y es francamente muy sencilla. Consiste en que te envían un correo electrónico en el que te dicen que ya tienes cargada la documentación, tienes acceso a la documentación y se abre un desplegable para que elijas notario. Si en el plazo de 3 días no se ha producido la elección de notario por parte del particular, bueno, pues el banco tendrá que decirle, oye, elige notario, ¿no? Porque evidentemente lo que también tiene el banco derecho es a que se tire para adelante con el procedimiento, no dejarlo colgado en la nube y ya veremos qué es lo que pasa. Pero este procedimiento de elección de notario a través de vía telemática es perfectamente admitido, es perfectamente posible y además en la práctica funciona francamente bien. Con lo cual, Ángel, 2. Bueno. La legislación había querido que eran 3, pero después, lógicamente, pareció un poco absurdo, ¿no? Y el primer día dice, aquí estoy, el segundo día venga usted a hacerme el acta y el tercer día vamos al mismo despacho a firmar la escritura, ¿no? Pero daba lugar a... La pregunta del notariado que voy a hacer ahora se la voy a hacer a Encarna. Como saben, antes de que existiera la Orden Fein, existía la célebre Orden de Transparencia en España, por la que nos hemos gobernado en todo el crédito hipotecario, la 2899 del 2011, que tan mala fortuna al final acabó teniendo en los tribunales. Quedó reducido a una inanidad y nadie le dio importancia al cumplimiento de sus parámetros. Pero la orden, que no ha sido derogada y que sigue viviendo para las hipotecas inversas y para las hipotecas de la ley del 2009, la orden en el artículo 30 establece que el notario dará una serie de explicaciones. Antes no había acta. Dará una serie de explicaciones que cuenta el artículo 30. Lógicamente, desarrollo del 147 del reglamento notarial. Y además, en principio, haría un control de la abusividad de las cláusulas. Más o menos. La cuestión es, y ahora se pregunta a Encarna, no Luis, ¿puede el notario en la escritura, porque Luis me va a decir que no hay ningún problema, ¿puede el notario en la escritura seguir aplicando el artículo 30? Después explicaré mi punto de vista por qué esto es problemático con el nuevo artículo 15. Es decir, el notario puede, el día antes, hoy, echar todo el rollo del artículo 15 de la ley nueva y mañana tener que cumplir todo el protocolo e incluso el control de cláusulas abusivas y todas las explicaciones suplementarias que le impone el artículo 30 de la no derogada orden del 2011. Carni, al grano. Sí, claro, la tuya, no la mía. Perdón, la comprobación del notario, también hay que señalar pues, el derecho a examinar el borrador de escritura pública, que también está omitido totalmente en lo que es la ley de contratos. Y la cuestión es, ¿esta regulación subsiste tras la ley de contratos de crédito inmobiliario? ¿Encaja en la armadura de la ley, encaja, por ejemplo, el derecho a examinar el borrador de escritura cuando ya las cláusulas esenciales, las cláusulas financieras de todo tipo han sido recibidas y se acredita que han sido recibidas y comprendidas por la persona física que va a firmar la escritura con la antelación, bajo la supervisión, y el notario firma el acta como que efectivamente ha sido así? Pues, en mi opinión, hay que considerar que este precepto no tiene, por más que formalmente sí subsiste,
En mi opinión, este precepto, su regulación debe entenderse ya inaplicable y desbordada por lo que es la regulación propia, que es muy detallada. La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario es muy detallada en el procedimiento. No es una ley que se limite, ¿no?, a establecer cuál es la regla general o a decir en general intervención notarial para esto, sino que la concreta y lo pormenoriza. Luego, en mi opinión, no se aplica ya esta disposición. Yo también creo, como ella, lo dije en el libro que hemos hecho conjuntamente, en principio, incluso creo que Encarna en origen no estaba tan resuelta en favor de la derogación. Creo que yo le impuse ese criterio, pero ahora, y ahora permítame que vuelva a mí, porque eso tiene importancia en el tema de transparencia. Tiene una importancia brutal, porque todo el mundo cree o dice que después de la ley del 2019 vamos a ganar en seguridad jurídica y en pérdida de litigiosidad. Lo cual es cierto, en parte, pero no por la ley del 2019, sino porque ha eliminado la posibilidad de negociación, la nueva ley, en múltiples ámbitos. La ley del suelo, la cláusula del suelo y las otras que antes le citaba. No habiendo negociación, pues ya no hay más que discutir. Tú te acomodas al artículo 24 si ya tienes una cláusula de vencimiento anticipado que no está negociada y que es válida y punto, y para adelante. Podía haber cogido la ley y haber hecho así con todo lo demás. Con todo lo demás. Eliminando el escenario de transparencia y todo el lío. Podía haberse metido también, después volveremos a la cláusula de gastos, podía haberse metido con el índice hipotecario. Y haber visto si el IRPH también se podía meter. No lo ha hecho, pero podía haberlo hecho. Queda prohibido esto, queda prohibido esto, queda prohibido esto, y por lo tanto ya no hay ningún problema de transparencia. Pues bien, veamos. En el artículo 15, el notario no realiza ningún control de cláusulas, ni transparentes ni abusivas. El notario comprueba si la documentación que hay que entregarle se le entregó. Ni tan siquiera comprueba, porque no puede comprobar, salvo que fuera una hipoteca online con una Siri, que el banco cumplió con las explicaciones adecuadas del artículo 14.2. ¿Quién sabe lo que dijo el banco en aquella oficina? El notario trata con documentos y comprueba documentos y además responde a preguntas a las que le hacen a él, no a las que le hicieron al banco, que no las contrasta ni las chequea, las que le hacen a él. Y después realiza el célebre test, que es el test de si el hombre recuerda la documentación que se le dio. No es un test para analizar su conocimiento financiero. Bien. Por lo tanto, démonos cuenta que la minuta, porque lo dice el artículo 14, la minuta ya va preparada desde el momento que se mete en la plataforma. La minuta es, con toda probabilidad, no negociada en todos sus términos en la oficina bancaria. Cuando llega al notario a través de la plataforma, ya no tiene tiempo de negociar, porque la oficina del notario no es el lugar donde negociar cláusulas. Entre otras cosas porque allí no está el banco para negociarlas. Por lo tanto, ya viene irreversible el proceso. Irreversible porque, aunque es verdad que el contrato no va a existir hasta la escritura pública, irreversible en el sentido de las condiciones generales quiere decir el último momento real, en términos posibles, donde hubiera sido posible una retroacción de la cláusula. Y ya cuando entra a la plataforma ya no hay posibilidad real de hacer tal cosa, ni lo hay en el artículo 15. Entonces imaginemos, ¿dónde hace el notario el control de abusividad, si lo quiere hacer? Yo soy contrario a que el notario lo haga, y soy contrario a que se permita al notario y al registrador que se hagan esas cosas. Y lo he combatido ferozmente, sobre todo contra los registradores. Pero supuesto que tiene que hacer un control de transparencia, porque decimos que a partir de ahora se va a eliminar litigiosidad porque vamos a estar con 50 ojos encima de la cláusula antes de que salga el producto en la escritura pública, ¿dónde lo va a hacer? Como no lo haga el día siguiente, se quita el sombrero del acta y dice, mañana vuelva usted, que me pongo el sombrero de la escritura y ahí voy a ver si en el material que me ha mandado el banco en la plataforma, que es la minuta, hay cláusulas abusivas o cláusulas no transparentes. Sería completamente absurdo.
sea, sería necesario que de hacerlo lo hiciera en ese sitio porque no hay otro lugar, pero sería completamente absurdo que hoy estuviera haciéndole un test al pobre hombre y dándole una paliza de 3/4, puede ser 3/4 de hora, pero puede ser 4 horas, una paliza soberana al pobre consumidor en la notaría, y el pobre notario, que además de dar la paliza la sufre y no cobra, que después el día siguiente volviera y dice, pues ¿sabes lo que te digo? Que ayer no te lo dije, mira que aquí hay una cláusula no transparente. Y dice, ¿cómo? Ya no vuelves 3, sino vuelves 5 veces al notario, ya. No puede hacerlo porque el artículo 30 ya no lo puede aplicar, ya no tiene espacio, porque el artículo 15 de la ley le ha cerrado esa posibilidad en términos no patológicos. Pero entonces no hay ningún momento de control de transparencia, ni control de abusividad. Desde el momento que sale de las imprentas la minuta en la plataforma bancaria, ya es irreversible. Por lo tanto, salvo que se quiera dar al nombre transparencia otro sentido, como yo decía antes, sentido, la transparencia bancaria, un lenguaje inespecífico, no se ha ganado nada en términos de transparencia. Se ha ganado, evidentemente, en otros términos. Fijaros, en un momento, que lo mejor y lo peor que puede surgir al artículo 15 es que no se firme la escritura porque el notario vea que hay falta de documentación, o que el tipo diga, cuando manifieste, dice, manifieste usted que se ha enterado, dice, tiene que decir, el escritor dice, manifiesto que no me he enterado de media palabra. Entonces, mire usted, yo no cuento de más, no hay mañana escritura y no vamos a ningún sitio. Pero, salvo eso, abortar el proceso, que lo puede hacer en el artículo 15, creo que no lo puede hacer en el artículo 30, en el momento de la escritura ya no se puede abortar el proceso. Vamos, lo puede abortar el consumidor diciendo que se va, ¿no? Pero no lo puede abortar el notario mediante un control subsiguiente. ¿Te lo puedo matizar? No. No hay momento para ese examen. Observen ustedes una cosa. Hay muchas explicaciones y probablemente el notario yo creo que cumplirán excesivamente bien su cometido artículo 15. O sea, harán más de lo que tienen que hacer. Y darán más explicaciones de las que le piden. Y encima le dirán al hombre, pero por favor, pregúnteme algo. Seguro. Pero observen que desde el punto de vista del derecho de las condiciones generales, toda explicación o toda ganancia en información posterior al momento en el que la cláusula es ya de facto irreversible, no añade nada al control ni de validez ni de transparencia. Ya no sirve para nada. El notario le va a contar misa el día 15. Él dice, pero la cláusula se hizo irreversible en el momento que salió del banco en minuta por la plataforma. Por tanto, observen que en general no se gana transparencia. Eso el Tribunal Supremo lo tiene muy claro cuando habla de las multidivisas. No se gana transparencia una vez que la cláusula ya es irreversible, porque ya está hecha. Te puedes enterar de múltiples cosas, pero no te puedes enterar de cosas que hacen referencia al sustento de clausulado de eso. Por lo tanto, el artículo 15 no añade transparencia ninguna, si bien es verdad que le puede llenar al tío de información, pero que no hace más transparente una cláusula que dejó de ser ya manejable desde el momento que se colocó en la plataforma. Creo que esto es así, y creo que es indiscutible que es así. Y creo que eso es así, aunque digamos, eso no es verdad. Porque en España el contrato hipotecario no es perfecto hasta la firma de la escritura. No es verdad. Por lo tanto, la cláusula es fácticamente reversible hasta el último día, el día de mañana, del sombrero de la escritura. Les digo, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, si lo queremos hacer desde el punto de vista conceptual, sí. Desde el punto de vista conceptual, sí, ¿no? Pero no, y yo pienso además que el contrato no existe hasta que el notario firma la escritura. O sea, estoy plenamente de acuerdo con eso, en contra de la directiva, porque la directiva, como no concebía notarios, pensaba que desde el momento que habían pasado los días de la oferta vinculante, ya estaba el contrato hecho. No, aquí pueden pasar 500 días hasta que no se va el notario a firmar la escritura, no hay contrato. Y digo que, por tanto, prácticamente no hay contrato. El tío se puede marchar al día siguiente y dice, oye, que no voy a firmar. Y el banco no puede decir, pues tú ahora te vas a tragar el préstamo. No, yo no me trago nada, no hay ni firma, ni perfección del contrato, ni nada.
Pero digo que la cláusula, ese día, el día después del artículo 15, ya no es fácticamente retrotraíble. Y, por lo tanto, toda la información que puede incrementar la transparencia ex post no incrementa la transparencia ex ante, que es la única que sirve para evitar los resultados que se produjeron a partir de la nefasta sentencia de la cláusula suelo y todas las que le siguieron. Por lo tanto, no hemos ganado nada en este proceso. Una pregunta, traduciendo lo que dices es que el notario no le obliga al banco a cambiar una cláusula. No, no puede. No. Artículo. Otra cosa es que Luis, que se llevará bien con los bancos de Puerto Llano y que además es un tío de primera, le llaman y diga, oye, tío, esto no puede ser. Vuélvetelo y me lo vuelves a agarrar a la plataforma. Oye, que todo eso lo puede hacer, ¿no? Y seguramente que lo ha hecho. Pero que no es la función que le dice el artículo 15. El artículo 15, cuenta, me falta un documento, llama al banco, mándame el documento número 15. Nada más. Nada más. ¿Te ha mandado la minuta? Sí, pues entonces ya no tienes tú que más discutir de la minuta. Si quieres lo haces y si no, el notario dice, no, aquí no se puede seguir porque esto es un auténtico vandalismo. Pues no sigo, pues no se firma la escritura. Pues no se firma el acta, resultado negativo, fuera. Al notario en ese parte dice, bueno, ya he perdido el día, como tampoco lo iba a cobrar, acta, resultado negativo. Pero no puede hacer más, no puede hacer más. Bueno, con la misma contundencia que yo... Perdona, Ángel, si te parece, hacemos un par de preguntas más y le damos Vale, el turno vamos a ser de muy breve, ¿vale? y le damos el turno de palabra Ok, a los asistentes. muy breve. Y no te me vayas por las ramas, ¿vale? Esto, aquí voy a aplicar yo el control de abusividad, que hay un ponente que habla mucho y el resto no le deja. Pero es que si no rompemos la historia. Ahora le iba contra la sentencia de Fuenlabrada, imaginaos, ¿no? Que tiene 100 y pico páginas, ¿no? ¿Se puede cobrar alguna comisión más que la comisión de apertura? Pregunta, ¿eh? O sea, en el artículo 14. ¿Se puede cobrar alguna comisión más de las que se pongan en el futuro de la comisión de apertura? Segundo, ¿cómo se devuelve la comisión de apertura si se devuelve la comisión de apertura cuando el tipo hace el reembolso anticipado del préstamo? Y tercero, si el contrato se hace en póliza, ¿se puede imponer en póliza que los gastos de notario lo pague el consumidor? Fíjate que te preguntas tan concretas. Se pueden cobrar, de conformidad con el artículo 14.3, se pueden cobrar otras comisiones, como ya se venía diciendo, siempre que respondan a servicios prestados o gastos habidos. Y hay que notar que el artículo 14.3 añade a lo que teníamos antes gastos habidos que puedan acreditarse. Esto es importante porque tenemos que recordar que la sentencia de 23 de enero del Tribunal Supremo de la cláusula de gastos, una de tantas que salieron ese mismo día, venía a decir que la comisión de apertura no podía ser abusiva porque integraba el precio. ¿Por qué? ¿Por qué integra el precio? Porque está en la TAE, claro, como los intereses moratorios, y cualquiera de nosotros estaríamos dispuestos a decir que una sanción al incumplimiento, como son los intereses moratorios, forman parte del precio. Sabemos que no es así, pero era la justificación que nos daba. Y también explicaba el Tribunal Supremo que sería absurdo pedir a una entidad de crédito que justificase cuáles eran los gastos que le había ocasionado la concesión del crédito, estos gastos de tramitación, de estudio, etcétera, puesto que ya la mera disposición del contrato de crédito, o sea, del crédito, justificaba el devengo de esa comisión. Bueno, pues parece que a partir de ahora esto no va a poder ser así, que deberá poder acreditarse los gastos. Entonces, sí, siempre que se pueda acreditar los gastos se puede repercutir comisiones y, por supuesto, siempre que no sean desproporcionadas, de conformidad con el artículo 82 del texto refundido y siempre que tengan causa. Por otro lado, respecto a las comisiones por amortización anticipada, es importante señalar que se han reducido considerablemente respecto a lo que teníamos en la Ley 41/2000. No, hablo solo de la de apertura. No hablo de las demás, no hablo de los intereses ni nada por el estilo. La comisión de apertura, que es una cantidad fija. Cuando el tipo reembolsa anticipadamente el préstamo, ¿le tengo que devolver también una cuota de la comisión de apertura? Una parte proporcional. Efectivamente. Se tendría que reembolsar y con mayor claridad después de la sentencia del Tribunal Supremo, si es precio. Del Tribunal Constitucional. Bien. Perdón, sí. Y ahora la última, la póliza. Yo estoy viendo ya contratos del 2.2, no de los hipotecarios porque ahí no hay turía, de los otros que van a póliza. Con la cláusula que dice la póliza la paga el consumidor. ¿Tú qué piensas? Yo creo que en principio sí que se podrían trasladar esos gastos al consumidor. Lo que pasa es que sería fácilmente
se podría declarar abusivo de forma muy fácil. Entonces has dicho una cosa y la contraria. No, yo quiero decir que la ley no hace esa distribución de esos gastos, pero sería considerable abusivo de conformidad con la sentencia 23 de diciembre del 2015. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Imaginaos que yo soy un banco y soy tan loco de buscar a un consumidor como fiador personal, no garante hipotecario. Y digo, mira, tú aquí no apareces, contigo voy a hacer una póliza, ¿vale? Póliza de fianza personal, la hipoteca la hago con la sociedad mercantil de abajo, ahí la póliza me la pagas tú. Porque como dice el artículo 14, que los gastos de escritura los paga el banco, pero como esto no es escritura, la póliza de la fianza la pagas tú. Eso es lo que te estoy preguntando. Si se puede hacer o no. Pero no me diga que se puede hacer, pero que después lo puedes anular por abusivo, porque entonces o es abusivo o no es abusivo. ¿Entiendes la pregunta? ¿No? Entiendo la pregunta. La respuesta yo creo es que no es abusivo, porque el banco no interviene en la publicidad de fianzas. Claro, si es entre consumidores, o sea... No, ¿es un consumidor? Es un consumidor, sí. Bueno, sí, también interviene el banco, claro. ¿Cómo no va a intervenir el banco? Coño, es una tontería. Es el beneficiario. Bueno, ahí está la duda. Yo tampoco lo tengo claro, ¿no? Yo creo que la ley en absoluto está pensando en este supuesto y creo que creo que la ley no está pensando en absoluto en esto, que esto es ya la evolución del día a día para evitar estos resquicios, y creo que si un consumidor interpusiera una demanda solicitando la declaración de abusividad, tendría éxito. Bueno. Y ahora me dice Miriam, voy a preguntar dos cosas muy últimas y acabamos y ya dejamos a Miriam. Ah, ya contaba con una, no me dejas más. Bueno, Encarni. El artículo 5, el artículo 9, varios, no me acuerdo ya los números, imponen a los bancos una serie de obligaciones precontractuales. Publicidad, una información precontractual general y después la del artículo 14, la que va al banco. Imaginemos, y esto ya me ha surgido a mí, lo siguiente, que el banco falla en alguno de los estratos anteriores, no cumple los deberes de publicidad. Por ejemplo, no tiene la FEIN puesta ahí colgada o lo que sea, ¿no? O no se la da al tío en la mano, como dicen. ¿No? O falla en cuanto a la publicidad general no concreta del supuesto eso, pero después en el momento final está todo, se cumple. Va el notario, dice sí, pues sí tiene la FEIN coincide con la minuta, está todo, dice sí, pero es que al tío no le dieron la FEIN, es que no estaba incluida, claro. El contrato, cuando se cumple con el artículo 14, salva todas las irregularidades anteriores, que pueden ser muchas, ¿eh? Esa es la pregunta. Vamos a ver, la información se va sedimentando. Vamos tirando unos pequeños polvitos. La publicidad, pues tienen que constar determinadas cosas. En la información general, lo de la FIPRE, que básicamente serán los contenidos finales, otros polvitos más. Y finalmente va sedimentando y anquilosando el bloque informativo que culmina con la FEIN, ¿vale? En mi opinión, el hecho de que los primeros polvos falten o hayan sido mal distribuidos o mal diseminados, en la medida en que la información va increciendo en el grado de aquilatamiento, es decir, se tiene la contundencia con la que hay que facilitarla, porque pasamos de la publicidad que se recibe y punto, a una ficha de información previa, la FIPRE, que ya se tiene que facilitar en papel, y luego finalmente la FEIN, ¿no? y la FIA y las demás en papel, que las haya recibido con el notario, es decir, se va aquilatando la información. Yo creo que si se ha cumplido bien en el estadio final, se subsanan las deficiencias anteriores, de tal modo que si un consumidor o una persona física podría decir, oye, aquí pone interés tal, ahora en la FEIN, ¿vale? Que tengo 10 días para verlo o más, tengo mucho tiempo para verlo, que se me va a fiscalizar que realmente lo he visto. Yo creo que no podría llegar muy lejos una impugnación de esa cantidad de interés, por ejemplo, basada en que la publicidad no figuraba. Yo me parecería poco viable esa reclamación, porque, repito, el sistema va creciendo. Si la omisión es posterior,
ya sí que podría haber desde luego un grave problema, porque en un estadio donde la información tiene que ser más reforzada, el papel más serio y demás, pues ya no podría figurar una información, por ejemplo, o no figurar y luego pretender subsanarlo, porque sí que estaba en la publicidad y por tanto te lo voy a pedir. Ya no podría ser, ¿vale? Miriam, me deja ya en la continuación de esta y solamente se ya me cae. Luis, No digo en la sí. FEIN viene lo que viene. Se presentan ante el notario y respóndeme a lo que te pregunto, porque si no Miriam se va a enfadar, ¿eh? Solo a eso. Se presentan ante el notario y en las minutas de la hipoteca, porque lo han negociado así, han llegado a un acuerdo, o incluso entre tu propia oficina han negociado ese acuerdo, las partes cambian un asunto que estaba en la FEIN. ¿Qué haces tú? ¿Le dices al banco que emita una nueva FEIN para que haya concordancia o dices, novación, tira para adelante? A ver, perdón, cambian en el momento del contrato, no en el acta previa. En algún momento después de meter en la plataforma la FEIN. Vale, yo ahí sigo un criterio muy claro y muy definido. Cualquier modificación respecto del contrato, respecto tanto de la FEIN como del modelo de contrato, previo, la FEIN y el modelo de contrato para mí se deben integrar, porque hay cosas que aparecen en la FEIN y hay cosas que aparecen en el modelo de contrato. La FEIN tiene un contenido perfectamente definido y el modelo de contrato tiene también su contenido correspondiente, pero es mucho más libre y mucho más amplio. El modelo de contrato debe respetar la ley, la FEIN debe respetar rígidamente un modelo concreto y un contenido concreto. Por tanto, integrados. Segunda parte, queremos modificar, ha salido como tú bien planteas, ha salido de la plataforma del banco y me ha llegado a mí una ficha de información con un tipo de interés del 3,60%, pero resulta que en una negociación posterior el banco y el cliente han llegado al acuerdo de que van a modificar ese tipo de interés y va a ser del 2,60, sin bonificaciones y del 1,60 bonificado, por ejemplo. Yo creo que cualquier modificación del contrato implica volver a echar para atrás todo el proceso y, por lo tanto, arrancar con una nueva ficha europea de información normalizada, un nuevo suministro de información contractual y mucho más cuando afecta a elementos esenciales del contrato, excepto aquellas modificaciones del contrato que implican un beneficio claro, neto y cristalino para el consumidor, por integración con la ley de consumidores. Es decir, si a mí me llegan a decirme, mira, tengo una FEIN con un 3,60, pero hemos negociado un 2,60, eso es objetivamente un beneficio para el consumidor. No tendría sentido echar para atrás toda la documentación, echar para atrás todo el proceso. Solamente aquellas condiciones que efectivamente pueden resultar un perjuicio van a dar lugar a retrotraer todo el proceso. Pero en cualquier otro caso, o en los casos dudosos, es decir, en los que dices, no, mira, sigue siendo el 3,60, pero ahora te cargo con nuevas vinculaciones o con nuevos contratos combinados. En ese caso entiendo que hay que echar para atrás todo el proceso. Bueno, os paso a vosotros el turno de palabra. No hay micrófono. Gracias. Una compañera detrás. Sí, gracias. Bueno, he estado escuchando a los ponentes, principalmente al señor Carrasco, y tengo algunas opiniones, ¿no? Por ejemplo, es Encarna. Encarna estaba comentando la problemática que plantea la contratación online de hipotecas, ¿no? De contratos hipotecarios. Bueno, es más que nada una opinión. Entiendo que aquella persona o aquel consumidor que se sienta frente a un ordenador y hace y maneja el tema online, no lo hace solo con hipotecas, sino que lo hace pues en su quehacer diario prácticamente desde banca online y todo esto. Por lo tanto, decía que el asesoramiento, las explicaciones personales ante la entidad, pues era algo que se adolecía y que había sus dudas de que esa laguna pudiera cubrirse. Entiendo que no, porque realmente aquellos consumidores, y ya lo estamos viendo en toda la trayectoria que hasta ahora hemos vivido en tribunales, pues las entidades bancarias en las sucursales, pues en su inmensa mayoría no han informado al consumidor cuando ha ido a contratar un producto hipotecario o un préstamo hipotecario. Por lo tanto, eso se daba por hecho y esas explicaciones no existían.
ahora quizás el consumidor tiene más conocimiento sobre la problemática que plantea, pero cuando estamos hablando de hipotecas, del boom inmobiliario o incluso un poquito antes, estamos hablando de hipotecas de 2001, 2002, a partir del 2003 empezó a subir todo el tema hipotecario, pues realmente el consumidor se sentaba frente al gestor que tenía y lo que dijera era santa palabra y nada más. Pocas explicaciones porque había pocas preguntas. Por lo tanto, yo no creo que eso sea tan complicado porque el que se sienta frente a un ordenador a hacer una contratación online tiene un conocimiento mayor que el consumidor que se sentaba y que afortunadamente hoy ya tiene más conocimiento, desgraciadamente porque algunos lo han vivido en carnes. Tengo una pregunta para Alicia. Creo que es Encarna. No, tú eres Encarna, es Alicia. Disculpadme, os he confundido los nombres. Encarna. ¿Considerarías abusivo el cobro de una cuenta, del mantenimiento de cuenta, cuando únicamente está domiciliado el pago de la hipoteca? Por supuesto. Bien. Por supuesto. De hecho, en la Porque esa es la gran pregunta de los consumidores y de los clientes. Oye, ¿yo por qué tengo que pagar eso? ¿La puedes repetir? Que no la cogí. ¿Se consideraría abusivo el pago de una cuenta donde está domiciliada el pago de la hipoteca? Claro, y solo tienes eso, el pago de la hipoteca. Sí, en el Servicio de Reclamaciones del Banco de España desde el año 2007 viene diciendo que no es una buena práctica bancaria cobrar por cumplir una obligación. Yo tengo que domiciliar los recibos de mi hipoteca, de mi préstamo hipotecario, y para eso tú me obligas a abrir una cuenta. Por lo tanto, no me puedes cobrar una comisión de mantenimiento por cumplir una obligación. De hecho, la experiencia que yo tengo es que si se presenta una reclamación a la entidad alegando esto, rápidamente devuelven las comisiones. Creo que no pasa ni al servicio de atención al cliente. Pero, desde luego, en mi opinión, es abusivo. Y no solo eso, sino que el Banco de España, pese a que luego esto no tenga mucho más recorrido, porque ya sabemos que son informes, opiniones no vinculantes, etcétera, lo tiene reconocido desde el 2007 que es una práctica o sea, ¿cómo es la expresión? No me sale, lo acabo de decir hace un segundo. No es buena práctica. No es una buena práctica bancaria. Bien. Y también para el señor notario, hay que reconocer que yo creo que la Ley 5/2019 ha venido un poco a ajustar y, bueno, un poco en contra del criterio de lo que se está manteniendo en la mesa, ha venido un poco a ajustar o a dar un toque de atención en la parte que le corresponde a los señores notarios, porque, bueno, al final sí que es verdad que las minutas las preparaba las entidades y la práctica que se ha llevado a efecto durante todos estos años y que ha causado tantísima litigiosidad. Bueno, pues eso. Es porque precisamente había una escrituración masiva, incluso en aquellas promotoras. Bueno, mira por dónde tengo para decirle algo al señor Carrasco. Aquellas promotoras, iba el señor notario a hacer firmas masivas cuando ya venía en la ley, en el reglamento notarial, que había que tener dispuesto 72 horas previas a cualquier firma para que el borrador, para que lo pudiera ver el consumidor. Eso no se practicaba, no se hacía y todos sabemos cómo se funcionaba en las notarías. Lamentablemente. Por eso entiendo, y es más, hay una circular del Ministerio de Economía y Hacienda del año 2012, creo recordar, o finales del 2011, en el cual ya le daba un toque a los señores notarios para que pusieran atención por lo que estaba sucediendo cuando era incipiente la cláusula suelo. Por lo tanto, considero que sí que es necesario ir 2 veces al señor notario y además para que dé una buena información. Y en cuanto al ya corto. No, si es por matizar, por contestar un detalle. Yo empecé a trabajar en el año 2003, febrero de 2003. Por lo tanto, 16 años y algo de ejercicio profesional. Yo no he sido notario de gran capital, ni he participado en ese tipo de actividades. Pero también tengo que reconocer que desde la orden ministerial de 1994 todo consumidor, todo prestatario,
tenía derecho a examinar un borrador de escritura y 3 en toda mi vida profesional me han pedido un borrador. 3. Uno de ellos porque le obligué yo, que era amigo mío, le dije, tú te vienes conmigo, te voy a dar un borrador. Pero 3. Por lo tanto, coincido en lo que planteaba antes, que verdaderamente en la actualidad todo el mundo tiene mucha más información y ahora creo que se están empezando a ejercer derechos. Derechos que antes se han renunciado, porque la propia orden ministerial lo permitía la renuncia, porque la orden ministerial de 2011 permitía la renuncia también del examen del borrador, porque la ley de 2013 tampoco lo resolvió con una vergonzante expresión manuscrita incorporada a la escritura que atacaba la base de la función notarial. Y, sin embargo, en la actualidad se ha venido a establecer una obligatoriedad y una imposición del no solamente el derecho a la información, sino el deber de que usted reciba la información obligatoriamente. ¿Vale? Y por eso tenemos un acta notarial previa, que, en mi opinión, debería extenderse no solamente a esto, sino a la compraventa previa. Creo que de la exposición mía ha quedado claro que lo principal aquí es la compraventa y todavía ahora tenemos contratos de arras, contrato de arras que se llama así pero que no existe, porque lo que existe realmente es una compraventa con pacto de arras y eso se está celebrando pues sin ningún tipo de asesoramiento muchas veces y en una servilleta de papel. ¿Vale? Y bueno, solo un apunte. Decía el señor Carrasco que los bancos no tenían ningún beneficio con hacer las subrogaciones en las promotoras. Pues sí, tenían potenciales clientes porque prácticamente todas aquellas promotoras que vendían un piso tenía un cliente para el banco en cuestión que había dado el crédito a la promoción. Y esto, vamos, se ha visto clarísimamente. Eran potenciales clientes, incluso les empeoraban las condiciones, yo las he visto. Gracias. Todo lo hemos visto, pero desde el año 2015 también habrá visto en el Supremo, eso quiere decir que ya empezaron en primera instancia 4 años antes o 5 años antes, la cantidad de pleitos del comprador que no había conseguido subrogación del banco y se venía contra el vendedor y le decía, devuélveme el dinero que yo me quiero subrogar como tú me decías, pero el banco no quiere. A partir de 2008 hubo una cantidad masiva de bancos que no aceptaban la subrogación de consumidores que no tenían un récord de solvencia distinto de la propia vivienda que estaban dando como afección. Una barbaridad. Y digo que ahora, si antes tenían pocos incentivos, o podían llegar a tener pocos incentivos, si el récord de solvencia personal más allá del hipotecario no daba, ahora tendrán menos, porque el coste de la subrogación lo va a tener que pagar el banco, que va a tener que hacer las ventajas económicas de la subrogación de la ley del 94, que iba sin costes. La subrogación, ahora ya no. Ahora la subrogación va con coste porque hay que empezar a hacer una escritura nueva, específicamente adecuada, como si fuese traje de un sastre para el consumidor, que no sirve la del otro. Y el banco, porque va a tener incentivo, le dice al promotor, búscate tú la vida, tú eres el deudor hipotecario, me pagas tú, a mí que me estás contando ahora, ¿no? Yo no digo que no lo hayan hecho en el pasado, yo digo que desde el año 2008 lo vienen haciendo con mucha menos frecuencia. Obviamente. Ya está. Y digo que ahora va a costar más, por si quieren seguir haciéndolo, ¿no? Sí. Vale. Yo quería preguntar a Luis Fernández Bravo 2 cosas. Uno, sobre la hipoteca inversa, si esta ley de crédito inmobiliario la afecta, cómo le afecta, y otra que antes no me han dejado matizar, que sí quieren matizar, que a mí me interesan mucho sus matices, nada más. ¿Los matices sobre qué eran? Porque me he quedado con tanto. Sí, pasa de muchas cosas. Yo creo que esa era sobre el artículo... No sé si era el artículo 15. Era sobre el artículo 15 cuando yo había dicho que no pueden hacer control de cláusulas generales ni transparentes. Y me dice, ¿puedo matizar? Y yo dije, no. Vale. Y es lo que usted quiere, pues yo, de nuevo, que no haga esa pregunta. La del seguro de riesgo del hogar era muy buena. O sea que... Bueno, ya me ha dicho ella que no. Bueno, pero yo No, pero tiene más contenido, no es como no es exactamente lo mismo. Entonces se va a hacer... Bueno, sin que nos oiga nadie. Está a mí sola.
Sobre el tema de hipoteca inversa, yo creo que tampoco... Yo creo que el problema de la hipoteca inversa es si verdaderamente a las entidades bancarias les apetece o no. Es decir, si les interesa o no, si económicamente les beneficia o no. Porque, desgraciadamente, en el año 2008 lo que experimentamos es una caída en el valor de los inmuebles, que era la primera vez que se producía la pérdida de valor de los inmuebles de naturaleza urbana en la friolera de 117 años. Con los rústicos aún no ha sucedido. De tal manera que la cuestión ahora no es tanto si verdaderamente la ley va a favorecer la hipoteca inversa, porque la hipoteca inversa está ahí, quiero decir, estaba antes, está ahora, con más o con menos requisitos, pero el problema no es de regulación, el problema es de fondo. El problema es si las entidades bancarias están dispuestas, si las entidades bancarias quieren entrar o no en ese negocio. Porque, y una cosa que repito muchas veces y muchos días en mi notaría es, olvide usted que el banco no olvide usted que el banco es una sociedad anónima. Es decir, es una entidad mercantil que tiene por objeto social ganar dinero. No es una hermana de la caridad. Y, por lo tanto, el banco tiene que obtener beneficios. Si el banco no obtiene beneficio, estamos perdidos. Porque el banco dejará de ejercer su actividad. Entonces, por lo tanto, el tema de hipoteca inversa, la cuestión no es tanto de regulación como si realmente existe o no incentivo para la banca en entrar en la operación de hipoteca inversa y conseguir que efectivamente esa figura de la hipoteca inversa dé lugar a una jubilación o a una garantía de tranquilidad respecto de todas aquellas personas que no han tenido otra posibilidad de inversión que lo que ha sido su propia vivienda. Entonces, por ahí creo que van los tiros. Y en lo del artículo 15 matizamos luego. Bueno, si no... Si... Ha habido hipotecas inversas ahora, yo he hecho 2 hipotecas inversas para compañías de seguros, ¿eh? Bancos no, pero compañías de seguros sí. Caser ha firmado, yo le he hecho 2 recientemente. En forma de hipoteca en cuenta corriente un tanto extraña, hipotecas inversas. Lo único que pasa con la hipoteca inversa, que es una cosa maldita, es que el interés es siempre un interés compuesto, con anatocismo, forzosamente, porque solo se va a cobrar al final. Y, por tanto, cuando los herederos tienen que pagar, es la cantidad de interés, aunque sea tan bajo el interés remuneratorio, que es una cifra que duplica el valor del capital. Y no puede haber otros intereses que anatocismos, en este caso. Pero yo ya he hecho 2, para el centro de Madrid, solamente para las grandes ciudades. Aunque no existe el foro, pero interesa más vender la nueva propiedad y quedarte con su fruto para esas personas que necesitan dinero. Pero los hijos no te dejan. Joder, o sí. Los hijos no te dejan. Los hijos no te dejan. Vamos... Perdona, vamos a hacer una última pregunta y aprovechando que está aquí Eugenio le voy a ceder la palabra a modo de conclusiones y con eso damos por cerrada la jornada. Le hacemos la última pregunta y luego le cedemos. Buenas tardes. Yo quería preguntar, en el caso de la escritura de dación en pago, gracias, si se consideraría o no abusivo. Gracias. Si se consideraría o no abusivo el hecho de que se obligase a los transmitentes, además de a la entrega de la vivienda, a otorgar un préstamo personal. Gracias. Alicia. Me ha visto resuelta. Además de dar en pago, conceder un préstamo personal. No, obligar a otorgar un préstamo personal. A tomar. Dependiendo de la forma en la que se efectúe, porque claro, tendría que estar en el contrato para que sea una cláusula. A ver cómo lo respondo, porque es una pregunta buenísima, ¿eh? A ver cómo lo respondes. Pues probablemente mal, pero lo intentaré. Para que pueda ser declarado abusivo tiene que estar como una cláusula, porque lo que hay son cláusulas abusivas en el contrato de la dación en pago. Para eso no tiene que haber un menú de mercado, es decir, que no te den la opción de, en estas circunstancias, si contratas esto, este préstamo personal, tendrías este beneficio, este otro o este otro. Entonces, si se propusiera de tal forma como cuando se van rebajando los diferenciales a medida que vas contratando productos, si se produjera de alguna de estas formas o de forma extramuros del contrato, creo que no habría mucha forma de concluir que es abusivo. Ahora bien, una cláusula del tipo, esta dación en pago se regula así, sí, solo si el consumidor, o para el caso de que el consumidor contrate
o tome a préstamo este otro contrato de préstamo vinculado, ahí sí que vería la abusividad, pero se tendrían que dar estos requisitos, que estuviera formulado como una cláusula del contrato y que no hubiera menú de mercado, que creo que ningún... Encarna, respóndele tú. Ahora la buena. Es una cuestión muy buena, en la medida en que la entidad no está obligada a consentir la dación en pago. Otra cosa es que sea una dación en pago que se tenga que producir forzosamente porque legalmente se cumplan los requisitos establecidos en la regulación del 2012, ¿no? Si es una dación en pago de las que tienen que producirse legalmente, pues evidentemente no se le pueden añadir requisitos. Procede porque se cumplen los presupuestos legales. Pero si es una dación en pago que se ha consentido en la medida en que se ha querido, pues se consiente los términos en que se consiente y bueno, pues yo creo que podría no ser abusiva. Es abusiva. En todo caso, por el 67.6 de la Ley de Consumidores, a Por la imponer vinculación. una prestación vinculada que no está deseada por el consumidor cuando pide la dación en pago. Y además está prohibida analógicamente porque el artículo 17 de la Ley de Crédito Inmobiliario prohíbe los contratos vinculados. Y ese es un contrato cabalmente vinculado. Por tanto, es totalmente nula en todo ámbito. Pero de todas formas, ¿qué interés puede tener un banco, ¿verdad?, con un cliente que no puede cumplir adecuadamente en concederle un préstamo personal? No lo veo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, ¿no? Sí. Esa es la razón, o sea, muy común y yo tengo varios clientes así. Vale, muy bien. No lo veo, pero bueno, hay negocio desesperado, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los ponentes de la mesa. Los que nos dedicamos al ejercicio profesional en tribunales, pues tenemos una vinculación muy estrecha con todo lo que es la Universidad de la Doctrina, que nos alimentáis con muchísima frecuencia de ideas para poder después llevarlas a la práctica, aunque con frecuencia, como también nos sucede aquí, tengamos más discrepancias que puntos de coincidencia, que también nos sucede que nos dedicamos a la defensa de los consumidores. Dicho esto, y puesta de manifiesta con realidad y con honestidad la gratitud por vuestra presencia, yo sí quería apuntar una conclusión, y es que, con independencia de que efectivamente tenemos una ley que deviene de una directiva, a mí la lectura de la ley, la impresión que me causa es que está hecha al dictado de la banca, al gusto de la banca, realmente. Cuando yo voy leyendo la ley, que la voy leyendo despacio porque me dedico primero a leer todas las obras que vais publicando para tratar de meditarlas y para tratar de digerirlas, veo pues que en la mayoría de los casos lo que estamos es ante muchísimos retrocesos en los derechos que teníamos conseguidos prácticamente. El 14.1g sobre la manifestación de haber recibido la documentación y que haber explicado el contenido, ¿a qué nos recuerda esto? Pues esto nos recuerda a la declaración de conformidad que tenían que firmar los consumidores. Reconozca usted que mató a Manolete, que recibió toda la información, yo lo reconozco, si no, no le di el crédito. ¿Mató usted a Manolete? Maté yo a Manolete. Ahí tenemos el 14.1g. El 21.4, que tenemos una cláusula cero. La banca es la única empresa en la que no se asume riesgo. Cualquiera de nosotros, cuando abrimos nuestro despacho o el panadero de la tienda de abajo, tiene que asumir un riesgo del mercado a la hora de poner esa empresa en marcha. En España se ha incorporado la 21.4 a la Ley de Crédito Inmobiliario, que significa que nunca puede bajar de cero. Oiga, y esto no va a suceder nunca. Ahí lo tienen en Dinamarca y en Suecia, hipotecas a tipo negativo. ¿Qué le ha dicho el Banco Portugués, el Banco Central Portugués, a la banca cuando ha pretendido imponer la cláusula cero? Le ha dicho, ni mucho menos. Aquí se está concediendo un préstamo de interés variable para ganar o para perder. Por eso, precisamente, es un préstamo invariable. Esto va contra el principio de neutralidad financiera, va contra la Ley 4/2007. El artículo 2.4f excluye la hipoteca inversa. Claro que excluye la hipoteca inversa. Excluye la hipoteca inversa, que es una hipoteca concedida a un colectivo especialmente vulnerable. Y sobre la hipoteca inversa, ojo a la sentencia de la sección de 31 de marzo del 2017 de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que ahí, en la hipoteca inversa, en esa sentencia, pone de manifiesto dónde están los problemas, que es en los productos vinculados que se están clavando. Productos y seguros que no entran en vigor hasta 7-9 años, con posterioridad a la concesión de esa hipoteca inversa, cuando la esperanza de vida del prestatario, con frecuencia, es muy inferior. El artículo 25, intereses de demora.
nos lo han subido a 3 puntos. Si teníamos el Tribunal Supremo que decía que 2 puntos en la sentencia de 22 de abril del año 2015, ratificada en el 28 de noviembre del 2016, 3 de junio, sentencia del Tribunal de Justicia Europea de 7 de agosto del 2018. ¿Qué nos han hecho? Nos han regalado un punto más de interés de demora a la banca. Eso es lo que ha hecho. No se pronuncia sobre los gastos de cancelación, que fue lo que nos clavó el Tribunal Supremo de modo sorprendente también la famosa sentencia de enero del 2019. Decían, oiga, es que los gastos de cancelación son en interés del prestatario. Nos ha jodido. Si yo tengo un fuego en mi casa, yo tengo interés en apagar el fuego, pero tendré que ver quién le ha puesto gasolina a mi casa, quién lo ha incendiado, quién me ha escrito el préstamo hipotecario, la entidad. Luego la entidad, conforme al principio de buena fe, era la que tenía que haber cancelado también el préstamo una vez que lo inscribió. El 14.1a, el 14.1e de la ley le está metiendo la tasación al consumidor cuando es harto discutible, y cuando la ley del mercado hipotecario y el reglamento que le desarrolla en el artículo 8.3, bajo la denominación de la tasación previa, te está diciendo que para que se puedan emitir cédulas hipotecarias tiene que haber tasado previamente la vivienda. Es en interés del banco. ¿Y qué nos dice el artículo 15.1e sobre los gastos de gestoría? Lo que ahora nos decía el Tribunal Supremo, con mucha duda, que ya también veremos si se resuelve o no se resuelve en Europa. Sabemos que hay 2 cuestiones prejudiciales también elevadas, que la gestoría en todo caso era por mitades. Aquí lo que nos quiere decir la ley es que rima con 5 para el consumidor, que lo pague entero el consumidor. El artículo 17 sobre la ley de crédito inmobiliario, sobre los productos vinculados, es una tímida prohibición en un océano de excepciones. La comisión de apertura del artículo 14.4, ahí tenemos las últimas conclusiones del abogado Spuznar sobre la falta de transposición del artículo 4.2 de la directiva. Veremos cómo se desarrolla. La disposición final quinta, que modifica el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el vencimiento anticipado. La disposición final undécima permite al Sareb la intervención en procedimientos de ejecución con carácter retroactivo. Y sobre el notario, pues hombre, el notario es una figura trascendental, desde luego. Es una figura trascendental. Lo que pasa que en España hemos tenido una muy notable, o por lo menos en Europa mejor que en España, una muy notable medicina curativa y una muy mejorable medicina preventiva, hablando de la figura del notario. Es verdad que el anhelado artículo 147 del régimen del reglamento notarial, pues ya lo dijo también la resolución de la Dirección General de los Registros y Notariados del 27 de octubre del año 94, que no se estaba cumpliendo como se esperaba de un personal tan cualificado como era el del notario. ¿Y dónde está la OCA? ¿Dónde está la OCA de 13 de junio del año? Y la posibilidad que tenía el notario de trasladar la posible abusividad de una cláusula después de la ley del 2013. ¿Cuántos notarios han trasladado a la OCA el carácter de esa posible abusividad? Yo no he conocido ninguno que lo haya hecho. Lo habrán hecho algunos, pero yo no he tenido el gusto seguramente de coincidirlo. Es decir, que el sentido de esta ley es, bueno, el artículo 129 de la ley hipotecaria, que también lo permitía, ¿no? Que el sentido de esta ley de crédito inmobiliario, a mi entender, es una ley que efectivamente transpone la directiva al uso y al gusto de la banca. Muchas gracias. Pues muchas gracias y buenas noches.